La Primavera Sagrada fue un periodo que abarca desde aproximadamente 1886 hasta 1912, marcado por un renacimiento cultural y espiritual en varias regiones del mundo, particularmente en el ámbito del arte, la literatura y los movimientos sociales y espirituales. No es un término histórico universalmente reconocido, pero se usa en algunos contextos para describir momentos de renovación y transformación cultural. El término Primavera Sagrada puede interpretarse metafóricamente para referirse a esta época de florecimiento y cambio en diversos ámbitos de la humanidad, en el que figuras como Richard Wagner, Joseph Maria Ulrich y A.T.A. Hoffmann desempeñan un papel crucial. Estas figuras destacaron por una serie de renovaciones en el pensamiento estético y artístico que se entrelazaron en la creación de nuevos lenguajes artísticos que definieron la transformación hacia la modernidad en Europa. Como primero tenemos a Richard Wagner, que fue una de las figuras más influyentes del periodo de 1886 a 1912, especialmente en términos de su impacto en la cultura y el arte en general. En su música y sus escritos, Wagner propuso una visión de un renacimiento cultural y espiritual, lo que puede asociarse con la noción de la primavera sagrada. Como segunda figura tenemos a Joseph Maria Ulrich, que fue uno de los fundadores de la Secesión vienesa, un movimiento artístico que abrazó la modernidad y la renovación estética. El término primavera sagrada se puede aplicar a la arquitectura de la Secesión en cuanto al renacimiento cultural que buscaba la ciudad de Viena y en las artes en general. Como tercera figura tenemos a Hoffmann, de 1776 a 1822. Fue una figura de una generación anterior. Su impacto en la cultura artística de finales del siglo XIX fue crucial. Bueno, yo les hablaré un poco sobre Antonio Sant'Elia y la arquitectura futurista de 1909 a 1914. Nos remontamos al principio del siglo XX para explorar el mundo visionario de Antonio Sant'Elia y su arquitectura futurista innovadora entre 1909 y 1914. Este fue un verdadero pionero. Él imaginó ciudades del futuro de energía y dinamismo. Sus ideas eran radicales y vanguardistas. Buscaba romper con las formas arquitectónicas tradicionales, ordinarias, y él se imaginaba rascacielos imponentes con líneas elegantes y sistemas de transportes a varios niveles, enlazando a través de paisajes urbanos. Sus diseños no solo trataban de edificios, sino crear una forma de vida completamente nueva. Una de sus obras más importantes es la Nueva o Ciudad Nueva. Esta se trataba de que era una metrópolis conceptual llena de geometría, audaces y uso innovador de materiales como el concreto, el acero, la visión de una ciudad en constante movimiento, reflejando los rápidos avances tecnológicos de su tiempo. Aunque su vida fue trágicamente interrumpida durante la Primera Guerra Mundial, su influencia en la arquitectura moderna sigue siendo profunda. Las ideas futuristas, Sant'Elia continúa inspirando a arquitectos y urbanistas de todo el mundo. Así que la próxima vez que podamos ver un paisaje urbano moderno, recordemos que los sueños audaces que tenía Antonio Sant'Elia se ven reflejados en sus obras. Adolf Loos, hijo de un carpintero, nació en Moravia en 1870. Posterior a sus estudios en la Escuela Técnica de Dresde, se mudó a Estados Unidos en 1893. Aunque por 3 años no encontró trabajo como arquitecto, se familiarizó con la innovación de Chicago y los escritos de Sullivan. Regresó a Viena en 1896 y comenzó a diseñar interiores y a escribir artículos que publicaban en un diario. Ahí publicó Ornamento y Delito, una fábula de un hombre rico que encargaba la construcción y diseño total, incluyendo la vestimenta de los ocupantes. Esto hace referencia a Henry van de Velde, el cual diseñó a su mujer vestidos que armonizaran con su casa. Loos consideraba que el ornamento moderno era utilizado por personas incultas, consideraba un desperdicio de trabajo y material, esto porque lo utilizaban mayormente artesanos sin acceso a la cultura burguesa. Además creía que arquitectos de la época estaban alejados de las tradiciones de sus antepasados y que buscaban sustituirlas heredando la cultura aristocrática. Al igual que defendía que no se podía considerar arte a toda construcción, sino solo al monumento funerario y conmemorativo. Le gustaba lo discreto, anónimo y simple. Esto residía directamente en su influencia en Norteamérica. Aunque tenía la idea de sus pensamientos, también solía perder el hilo. Un ejemplo es en el movimiento Arts and Crafts, que planteó en él cómo combinar la comodidad informal con las asperezas de la forma clásica. Sin embargo, hasta 1910 su trabajo se limitaba a remodelar interiores, los cuales se destacaban por materiales elegantes y discretos.
en donde mostraba una expresión ecléctica del ornamento arqueológico, excluyendo la decoración moderna. Posteriormente comenzó a emplear la abstracción en sus construcciones para al final de su vida culminar con casas de varios niveles, manipulando los volúmenes creando composición dinámica. Igualmente resolvió el problema de alojamiento colectivo diseñando un proyecto residencial económico en donde incorporaba invernaderos y huertos, su estrategia de supervivencia urbana tras la guerra. Una paradoja en su carrera fue que siendo él un arquitecto burgués, trabajaba al servicio de los menos favorecidos, cosa que cambió tras diseñar la casa en París para el proyecto Tristan, donde volvió a la alta burguesía. Aunque tras no encontrar financiamiento para sus grandes proyectos, volvió a Viena, en donde 5 años después falleció. Concluimos con su cuestión tipológica de combinar las masas platónicas con la comodidad en volúmenes irregulares. Henry van de Vol y la abstracción de la empatía, 1895 a 1914. Nacido en 1863, Henry van de Vol fue un pintor, arquitecto y diseñador de interiores belga. Es muy conocido por su papel clave en el movimiento Art Nouveau. Piensen en líneas fluidas, orgánicas y detalles complejos. Pero Van de Vol no solo se centraba en la estética. Él creía que el arte debía evocar empatía y emoción. Visualicen uno de sus diseños icónicos. Estos no solo eran objetos bonitos, sino que estaban destinados a conectar contigo a un nivel emocional. La filosofía de Henry estaba profundamente influenciada por el movimiento Arts and Crafts. Al igual que William Morris, valoraba la artesanía y la belleza del trabajo hecho a mano. Pero Van de Vol también abrazó la modernidad. Vio el potencial del diseño industrial para llegar a un público más amplio. Su trabajo sentó las bases para el movimiento Bauhaus, combinando función y forma a la perfección. Echen un vistazo a estos diseños elegantes y modernos. Los muebles de Van de Vol, con sus curvas elegantes y detalles bien pensados, son atemporales. Su enfoque se centraba en la empatía a través de la abstracción. Eliminó detalles innecesarios centrándose en formas y líneas que evocan sentimientos. Esta abstracción te invita a conectar más profundamente con el arte, así que la próxima vez que te encuentres con una pieza de Henry van de Vol, tómate un momento para sentir la empatía que infundió en cada línea y curva. No es solo arte, es una conversación con el alma. Finalmente, Van de Vol marcó un hito en el diseño moderno al demostrar cómo un espacio puede diseñarse para ser estéticamente unificado y emocionalmente evocador.